Un impactante descubrimiento revela cómo la carta de Pilato describe el rostro de Jesús. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche en Jerusalén, cuando las sombras se alargaron y la incertidumbre envió escalofríos a través de la ciudad. La luna brillaba como una antorcha en la oscuridad, y un fresco viento transportaba susurros de temor y fascinación. En un rincón escondido del palacio de Pilato, un mensajero llegó con una carta antigua, sujeta con un cordel rojo que parecía latir al ritmo de corazones aprensivos. Dentro de la carta, palabras que recordaban la angustia de un momento crucial. Su rostro, iluminado por la furia y la compasión, era un paisaje de contradicciones. La tinta había sido desgastada por el tiempo, pero las imágenes que evocó fueron imponentes: ojos que reflejaban sabiduría y sufrimiento, un semblante que encarnaba la lucha entre lo divino y lo humano. La voz de Pilato resonaba con fuerza, mientras se recordaba el juicio. El eco de los gritos de "crucifícalo" aún vibraba en el aire. El escenario era tenso, lleno de murmullos y miradas furtivas. Los soldados en sus armaduras brillantes, las mujeres que lloraban, los hombres que debatían en voz baja. Cada rincón estaba cargado de un misterio inexplicable, algo en el aire creaba un nudo en el estómago. ¿Acaso era el destino del hombre que se enfrentaba a la multitud, o el rostro de aquel que se atrevía a caminar con paso firme, llevando el peso del mundo en sus hombros? Afuera, la desesperación de la multitud contrastaba con la calma inquietante que parecía envolver a Jesús. En sus ojos se podía ver un mar de sufrimiento, pero también una chispa de esperanza, como si todo este dolor fuera parte de algo más grande. Visiones de profecías no cumplidas danzaban en la mente de quienes observaban, dejando una eterna duda: ¿quién realmente era aquel hombre? Las sombras se estiraban, cada respiración se volvía un eco, y el tiempo parecía desvanecerse ante el peso de la revelación. Mientras la carta dejaba entrever nuevas posibilidades, el mensajero cerró los ojos un momento, como si supiera que esta revelación no era más que el principio, un secreto atrapado en la historia, aguardando a ser desvelado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, da un like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. La noche avanzaba, y con cada latido del corazón de Jerusalén, la tensión se palpaba en el aire como un frágil aliento. Mientras las estrellas parpadeaban en el vasto cielo oscuro, un grupo de figuras encapuchadas se reunió en un callejón apartado, lejos de la mirada de los soldados romanos y del clamor ensordecedor de la multitud. Eran seguidores de Jesús, algunos de ellos habían estado con él durante años, compartiendo momentos de luz y enseñanza; otros eran nuevos en el camino, atraídos por el carisma innegable del Maestro. Uno de los más viejos, conocido como el Tadeo, dejó caer su capucha y habló en voz baja, pero con firmeza: hermanos, lo que está ocurriendo esta noche en el corazón de nuestra ciudad es un juicio no solo de un hombre, sino de nuestra fe misma. Él ha venido a cambiar las estructuras del poder, a liberar las almas de las cadenas del pecado. ¿Podremos permitir que la oscuridad prevalezca? Su voz resonaba con una profundidad que calaba hondo, y el murmullo de asentimiento entre los presentes confirmaba su angustia colectiva. Pero una joven llamada Miriam, cuya mirada reflejaba tanto temor como determinación, preguntó: ¿y si es su destino? Las Escrituras hablan de un siervo sufriente. ¿Podemos interferir en el plan del Altísimo? Las dudas sutiles comenzaron a entrelazarse entre ellos, como la bruma de la mañana que envuelve los campos. ¿Era realmente un sacrificio necesario, o un oscuro error que se perfilaba por delante? Algunos comenzaron a citar las profecías, como si fueran ungüentos para las heridas de su conciencia. Cada versículo se volvía un arma de esperanza, pero también un recordatorio aterrador de la inevitable tristeza que se avecinaba. Mientras el grupo debatía,
la carta de Pilato se deslizó entre sus pensamientos. Un recuerdo vivo fluctuaba, el momento de la palma levantada, las judicaturas desalmadas, la respuesta ambigua del procurador que había sentido la presión, su comportamiento dejaba entrever una lucha interna. La imagen del rostro de Jesús, que había regresado a ellos como un eco resonante desde la carta, se proyectaba como una luz en la oscuridad. Su rostro refleja un amor que trasciende el sufrimiento, exclamó Tadeo, con el fervor encendido del descubrimiento, y aunque el camino es duro, Él nos ha mostrado que la fe puede iluminar incluso el sendero más sombrío. Debemos seguirlo, tal como Él nos ha enseñado. Cada paso hacia Él es un paso hacia la redención. En medio de las sombras, algo se movía. No muy lejos de ese callejón, un anciano tembloroso se arrastraba en la penumbra, un hombre de la ciudad que había sido testigo de las enseñanzas de Jesús. Escuchando las palabras de esperanza y a la vez de incertidumbre, se acercó a ellos, su voz quebradiza como una hoja seca: no duden. La luz que Él trae es más fuerte que cualquier oscuridad. Recordad lo que dijo: yo soy la luz del mundo. Aunque el camino sea tortuoso, seguidlo. Un camino perfecto de amor y justicia. Esa revelación prendió de nuevo el fuego en el corazón de los presentes, pero la ambivalencia continuó cerniendo sus almas. ¿Qué decisión tomar? ¿Se decidirían a actuar o se quedarían en la inacción, temerosos de lo que pudiera significar eso para el futuro de la humanidad? Así, mientras la luna se ocultaba tras nubes oscurecidas y la noche daba la bienvenida a un nuevo amanecer, una nueva inquietud emergió. Mientras hablaban y discutían, se dio un giro inesperado. Desde lejos se escuchó un murmullo creciente que prometía traer cambios. Una multitud se movía hacia el lugar del juicio con más furia que nunca, y en sus corazones ardía una pregunta fundamental: ¿qué harían ellos cuando el momento crítico llegara? La sombra de la incertidumbre crecía, y la historia estaba a punto de tomar un rumbo irreversible. La brisa nocturna trajo consigo ecos de pasos, una marea de personas que se acercaba, y el latido de Jerusalén parecía ahora un tambor de guerra. Tadeo, agudizando su atención, levantó la cabeza y percibió el movimiento de la multitud, rostros enojados y curiosos, acusadores y solidarios. Al miro esta gente, veo dos caminos, reflexionó en voz alta, un camino de condena o uno de liberación. ¿En cuál elegirán caminar? Miriam, aún dudosa, empezó a hablar. ¿Podemos realmente tomar una decisión en este momento? Si seguimos a Jesús, enfrentaremos el mismo desprecio y la misma traición que Él. ¿Vale la pena este sacrificio? Mientras las palabras flotaban en el aire, resonaban como campanas tañendo en la distancia. El anciano que se había acercado antes, su voz aún temblorosa pero decidida, las interrumpió: la fe en nuestro Maestro requiere valentía, hermano. ¿Acaso no hemos sido testigos de su poder? ¿De su compasión? Si no nos unimos en este momento crucial, ¿quién habrá de ser su voz? Las miradas se cruzaron, y en cada par de ojos se reflejaba el mismo dilema. La carta de Pilato, con su peso de autoridad y ambivalencia, se transformó en un símbolo de su duda. ¿Conservarían el silencio o alzarían sus voces? Mientras el debate fervía, un joven del grupo, llamado Simón, compartió un recuerdo: cuando multiplicó los panes y los peces, ¿no fue su amor la fuente de cada milagro? Si solo nos unimos, tal vez podamos ser parte de su obra de redención y salvación. Una voz ahogada se alzó en el fondo del callejón. Era un hombre con rasgos marcados por la vida dura de las calles, su mirada intensa y profunda. Si la carta de Pilato ha mostrado un rostro que desafía la opresión, debemos hacer resonar esa verdad. Su sacrificio traerá cambio. Pero solo si encontramos el valor de un corazón unido. Las palabras resonaron como notas de una melodía antigua, susurrando esperanza y desafío. El aire se cargó de electricidad mientras los corazones se alineaban en una dirección. Lo que había comenzado como un grupo de individuos llenos de dudas ahora brillaba con una chispa visible: el deseo de cambiar el rumbo. Sin embargo, la inquietud no se desvanecía. Justo cuando la determinación comenzaba a florecer, un estruendo resonó en la distancia. Los pasos de la multitud eran cada vez más claros y amenazadores.
Era un clamor casi palpable que nadaba entre gritos de rabia y fervor. Simón, observando la reacción en sus compañeros, preguntó, ¿estamos dispuestos a desafiar la condena? ¿Realmente creemos que su camino es el que debemos seguir, aun cuando la sombra de la muerte se cierne sobre nosotros? Justo en ese momento, un rayo de luz lunar iluminó un fragmento de la carta que un hombre de mediana edad había dejado caer, su escritura en perfecta caligrafía. Casi sin pensar, Tadeo la recogió y la mostró a sus amigos. Esta palabra, esta verdad, dijo, puede ser nuestro guía. Pero también puede ser nuestra perdición si no la entendemos con el corazón. Entremos en el corazón de esta carta, pues allí se halla el rostro de nuestra fe. Mientras sostenía el trozo de papel, un silencio reverente cayó sobre el grupo. Se sintieron como si estuvieran ante un umbral, un portal hacia un futuro incierto. La luz de la luna reflejaba no solo las letras, sino también los impactos de sus decisiones. Ninguno de ellos podía prever lo que les aguardaba, pero en sus corazones resplandecía una pregunta cada vez más apremiante: si cada palabra escrita era un eco de su voz, ¿qué harían realmente con la verdad que se les presentaba? La noche se estrechaba a su alrededor, y la multitud estaba por llegar. En ese instante, los dilemas del alma se expusieron en su forma más cruda. ¿Acaso el sacrificio sería en vano, o habría un milagro que brotaba de la ceniza de su incertidumbre? Al final, cada uno debía enfrentar el camino que se abría ante ellos, y el misterio de las decisiones tomadas o no tomadas estaba a punto de revelarse. La multitud se acercaba cada vez más, el sonido de los pasos y los gritos creando una sinfonía inquietante que parecía empujar al grupo hacia una decisión inminente. Tadeo, aferrando la carta con manos temblorosas, sintió el peso del universo en su pecho. En su mente, las palabras de Simón resonaban como un lazo que unía sus corazones, juntos en la esperanza, juntos en el miedo. ¿Qué diría él si estuviera aquí?, murmuró Miriam, sus ojos fijos en la carta. ¿Nos instaría a actuar? La pregunta flotó en el aire cargado de tensiones, y la respuesta pareció deslizarse en las sombras, esquiva e inalcanzable. Simón se dio un paso al frente, empapado en la luz tenue de la luna que apenas iluminaba sus rostros expectantes. Con determinación, dijo, cada uno de nosotros lleva en su interior un fragmento de su luz. Aunque la noche sea oscura, juntos podernos encender una llama. Mientras hablaba, la multitud detrás de ellos tomó forma. Rostros familiarmente hostiles emergían entre la bruma, y su respiración colectiva era un torbellino de ira y resentimiento. El anciano, sacudido por el clamor que se aproximaba, buscando palabras como quien busca agua en el desierto, exclamó, recordemos que la verdad a veces viene envuelta en el sufrimiento. La historia de nuestro pueblo está tejida con hilos de dolor y redención. Quizás, solo quizás, es en la oscuridad donde se revela la más pura luz. La angustia y la esperanza luchaban en la atmósfera tensa, y el anciano tomó una decisión. Vamos, mostremos nuestro amor, declaremos el mensaje que él nos dio. No sobreviviremos con miedo ni con silencio. Finalmente, en un acto de valentía despampanante, Tadeo levantó la carta y gritó, escuchen. Las palabras del procurador son solo ecos de una verdad más profunda, una verdad que desafía nuestro entendimiento. Pero su voz apenas sobrepasaba la furia de la multitud que se arremolinaba. Ese hombre está condenando a nuestro Mesías, gritó un hombre de la multitud, y su declaración resonó como un hacha corta. ¿Cómo podemos permitir que un traidor ocupe un lugar entre nosotros? La confusión se extiende como un fuego incontrolable. Tadeo sintió que sus fuerzas flaqueaban, sintiendo la marea de la multitud empujando contra él. Miriam, con lágrimas brillantes reflejando el horror de la situación, se unió a su voz. No debemos dejar que el odio gobierne nuestro camino. Recorramos la senda del amor, como él nos enseñó. En ese instante, la mirada del joven Simón se apagó, un destello de entendimiento llenó sus ojos. Si la carta nos ha traído aquí, a este momento, debe contener algo más. Un secreto que nos conecte con el sufrimiento y dolor que él soportó. Un murmullo se alzó en el grupo, y cada rostro asintió,
como si en conjunto decidieran seguir lo que no conocían. La verdad se acercaba como un susurro a sus oídos, un eco que cada corazón sentía. Mientras la multitud finalmente entraba en el callejón, empujando a su alrededor con una fuerza inexorable, Tadeo giró la carta en sus manos. La luz lunar danzaba sobre las palabras, y en cada una, un nuevo significado comenzaba a resonar, revelando imágenes desconocidas y profundas que tocaban las fibras del alma. El ecosistema de emociones humanas se desbordó, y el grupo, temblando entre la esperanza y el temor, supo que no había marcha atrás. Sus decisiones estaban selladas por el eco de un amor que prometía redención, pero que también requería sacrificio. Entonces, en medio del tumulto que opacaba sus voces, un grito desgarrador se alzó de la multitud. Alguien había recordado, de forma inesperada, las profecías, y el eco reverberaba como un tambor en los corazones. ¿Qué pasará cuando el cordero sea llevado al matadero? Esa simple frase sembró la semilla del orgullo y del temor, y en su interior, cada uno de ellos sintió que la realidad se convertía en un vasto y peligroso lienzo de incertidumbre. La noche estaba lejos de terminar, y la revelación de la carta de Pilato prometía cambios que podrían romper su esencia misma. Aquel era el principio de un sendero lleno de sombras que pronto descubrirían que los guiaba hacia el mismo corazón del sacrificio. La presión de la multitud aumentaba como un torrente imparable, y los rostros ansiosos se mezclaban entre el pánico y la ira. En el centro de aquel caos, Tadeo apretó la carta en su puño, sintiendo su pulso resonar en cada letra. Nosotros debemos hacer lo que él haría. Debemos amarnos los unos a los otros. Su declaración intentaba cortarle la lengua al odio que crecía, pero el eco de su fe se perdía en la tempestad que se avecinaba. Mientras el clamor crecía, una figura surgió al frente de la multitud. Era un hombre mayor, de rostro surcado por el paso del tiempo, que parecía elevar su mano como un faro en medio de la tormenta. Silencio, demandó con una voz profunda y apacible que capturó la atención momentáneamente. Escuchen a Tadeo. Nuestros corazones han sido divididos por el temor, pero creo que el amor nos unirá en esta noche oscura. Las palabras del anciano resonaron poderosamente, y el tumulto disminuyó. Los murmullos se transformaron en susurros, y muchos miraron hacia el joven con la carta, buscando un sentido, una dirección en medio de la confusión. Tadeo, sintiendo la mirada de la multitud, se llenó de un renovado propósito. Aquí, en esta carta, hay una verdad que puede liberarnos, continuó, pero no la verán si no miran más allá de sus propios miedos, que contiene la carta. Alguien gritó desde las sombras, rompiendo la tensión que se había formado. La voz era de una mujer que había perdido a un ser querido en el último viaje a la ciudad, su dolor tangible en su acento. Con un profundo suspiro, Tadeo abrió la carta, permitiendo que su mirada recorriera las palabras. Pilato habla del juicio, de la condena que se aproxima. Pero también menciona algo que no podemos ignorar: es necesario que uno muera por el pueblo. ¿Qué significa eso para nosotros? Simón se unió a él, su voz resonando con claridad. Es un llamado a la reflexión. Hace tiempo, nos enseñaron que el sacrificio de uno puede traer redención a muchos. Si accedemos a este dolor, quizás podamos comprender el sacrificio que se avecina. El anciano asintió, pero ¿quiénes somos nosotros para acoger un mensaje tan profundo en una noche como esta? A lo largo de la historia, nuestra gente ha sido llamada a ser un faro de luz, a llevar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Debemos recordar que la redención puede surgir del sufrimiento. En aquel instante, los rostros nodalmente serios de la multitud comenzaron a fruncir el ceño, como si algo resonara en sus almas. Cada uno sintió el pulsar de la duda, pero también el espíritu de la anticipación. La reconexión con su propia historia, marcada por el sufrimiento y el anhelo de redención, se hacía evidente. Debemos unirnos, declaró Tadeo, y no permitir que la oscuridad nos consuma. Si conociéramos el camino que debemos seguir, quizás hallaríamos la fuerza que necesitamos. De repente, otro grito se alzó desde el fondo de la multitud, lleno de fervor. ¿Y si esta carta no fuera solo un documento, sino un espejo que nos muestra lo que nosotros no queremos ver, nuestra propia debilidad, nuestros temores?
¿Podemos soportar la verdad que vendrá? El temblor en la voz resonaba, y la pregunta quedó suspendida en el aire, como un dardo aguardando su objetivo. El anciano, sintiendo el peso de la declaración, asintió lentamente, dejando que sus palabras se hundieran en la mente de cada individuo presente. A veces, el corazón debe ser desgarrado antes de que se pueda ver el verdadero rostro de la esperanza. En ese momento, Tadeo cerró los ojos por un breve instante, invocando la presencia de Jesús en su corazón. Al abrirlos, sintió que las palabras que habían caído de su boca se transformaban en una chispa de luz. Quizás el rostro que vemos en el Cordero no es solo sufrimiento, sino el reflejo de nuestra propia humanidad. La multitud guardó silencio, y el murmullo de sus pensamientos fue reemplazado por una profunda introspección. Se dieron cuenta de que la revelación de la carta de Pilato había comenzado a desentrañar algo más grande que ellos mismos, algo que iba más allá de la inmediatez del sacrificio. La noche continuaba, pero ahora había un cambio palpable en la atmósfera. La esperanza y el miedo no eran opuestos, sino compañeros en el camino que caminarían juntos. La verdad comenzaba a aflorar como una flor que luchaba por crecer en la roca, y cada uno de ellos era necesario para el milagro que estaba por venir. Mientras se hallaban en esa encrucijada, Tadeo sintió que el peso de la carta se transformaba. La urgencia de su mensaje lo tocaba profundamente, como si contuviera un nuevo misterio que aún debía ser revelado. ¿Será que la verdadera pregunta es, cómo podemos ver a Jesús, no solo en su sufrimiento, sino también en nuestro compromiso con el amor y la verdad? Las miradas se entrelazaban, y, aunque la oscuridad continuaba acechando, el liderazgo de un amor inconmensurable estaba por surgir. En su interior, todos sabían que el próximo paso sería decisivo, y la pregunta de su existencia se cernía sobre ellos, como una nube densa esperando a ser desvelada. El silencio que siguió a las palabras de Tadeo parecía un eco de la propia búsqueda espiritual de la multitud. Sin embargo, en esa quietud, una sombra inquietante se deslizó por la mente de algunos. Los recuerdos de antiguas traiciones y el temor a la consecuente ira de las autoridades se aferraban a su conciencia como un peso invisible. La figura solitaria de Tadeo comenzó a destacar entre ellos, irradiando una luz tenaz a pesar de la oscuridad que los rodeaba. «Es momento de actuar», exclamó Simón, rompiendo el letargo. «Nuestras voces deben entrelazarse como los hilos de un tapiz. Si la carta de Pilato es un espejo, ¿qué verán cuando se miren en él? ¿Sabrán lucir su verdad, así como se exponen las heridas que todos compartimos?» Su pregunta resonó, llevando consigo el peso de una decisión que todos sabían que tendrían que enfrentar. «¿Y si este sacrificio del que habla Pilato también se refiere a nosotros?», intervino una voz temerosa, surgida del fondo. «¿Estamos preparados para perder algo por el bien de otros?». Las palabras generaron un revuelo, como un trueno distante, resonando en los corazones que ya estaban desgastados por el sufrimiento. El anciano, que había estado escuchando cuidadosamente, dio un paso adelante. «La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a ser la luz en la oscuridad. Tomar la cruz a veces significa aceptar el dolor, pero también el poder que viene de una fe inquebrantable». Con un gesto de su mano, intentó simbolizar la fortaleza que se encontraba dentro de cada uno. El sacrificio no es solo el sufrimiento de otro, sino también nuestro propio compromiso de dar sin esperar nada a cambio. Tadeo sintió una chispa de luz en su corazón. Quizás el momento ha llegado para que todos nos unamos en este propósito. La carta no es solo una advertencia, sino una invitación a cambiar el rumbo de nuestra historia. Un murmullo de asentimiento se extendió entre la multitud mientras otros comenzaban a ver la conexión entre su sufrimiento personal y la herida colectiva que llevaban. Mientras se gestaba ese nuevo sentido de unidad, de pronto, un hombre joven salió de entre la multitud. «Nos hemos perdido entre nuestros temores y dudas», dijo con voz firme, «pero debemos recordar que la verdadera esencia de nuestra fe no es el miedo a la condena, sino el amor que nos sostiene». Su afirmación trajo consigo un leve susurro de esperanza. Tadeo se sintió impulsado. Si un solo cordero puede ser inmolado por muchos, ¿qué significa eso para nosotros? Los ecos de nuestro sufrimiento nos han ligado, pero si buscamos la verdad juntos, quizás podamos encontrar un camino diferente.
La multitud se conmovió a sus palabras, empezando a vislumbrar la posibilidad de un nuevo amanecer. En ese momento caótico, la carta aún en su mano, Tadeo recordó las enseñanzas de Jesús. No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. El peso de aquellas palabras comenzó a asentarse dentro de él y en la audiencia. Podrían comprender el verdadero significado del sacrificio. El anciano, reconociendo el poder de la revelación, levantó su voz una vez más. El sacrificio no es solo la muerte de un inocente, sino también una llamada a la vida. Es el momento de mostrar lo que realmente somos: las manos y los pies de la compasión, transformando cada herida en un puente de sanación, y así, entre miradas de incertidumbre y destellos de fe renaciente, la multitud se sintió llamada a combatir su temor con amor. La atmósfera se tornó tensa y electrizante, como si algo inminente estuviese por suceder. Pero fue en ese clímax de coraje colectivo cuando, de repente, un susurro que se sentía lejano comenzó a materializarse a través del bullicio. Un tono conocido, una voz que resonaba con autoridad y compasión. Cada rostro giró hacia el origen de aquel sonido, y en ese instante de anticipación, el futuro pareciera estar a punto de revelarse. «Miren», gritó un niño pequeño con ojos brillantes. «Mirad hacia la luz». Como si se tratase de un veneno purgante, las palabras fueron seguidas por una corriente de murmullos. La multitud, inicialmente dividida en sus temores y pasiones, comenzó a reorientarse hacia un nuevo destino, uno que se encontraba más allá de su dolor y rencor, pero en medio de la creciente expectativa, el susurro se tornó más específico, más urgente. Un eco resonaba en sus corazones, un llamado que les decía que, a pesar de su sufrimiento, la verdad estaba a punto de ser revelada, un anhelo por entender que iba más allá de lo humano. «¿Estamos listos para lo que se avecina?», se preguntó Tadeo en silencio, mientras una sombra de incertidumbre abrazaba su ser. Había un nuevo misterio, una revelación a las puertas del entendimiento, que desafiaba cada idea que habían sostenido hasta ese momento. Fue en ese instante que la multitud tomó un respiro profundo, en espera del siguiente acto, preguntándose si serían capaces de seguir el camino del amor en su mayor expresión. El murmullo en la multitud se agudizó al unísono, como un mar desatado azotando las rocas. Tadeo sintió que el latir de su corazón se sincronizaba con el de aquellos a su alrededor, una melodía de ansias y esperanzas compartidas. La luz que el niño había señalado se intensificó, como si una chispa divina estuviera a punto de encender una hoguera en su interior. Entonces, el anciano, cuya voz había sido faro en la niebla, alzó su mano una vez más. ¿Qué nos dice esa luz? ¿Es una revelación del pasado o una promesa del futuro? La historia de nuestros ancestros nos enseña que los momentos de mayor incertidumbre son los que marcan el destino. Ya no somos solo testigos, hoy nos convertimos en parte activa de este relato. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de Tadeo. Era verdad, no eran meros observadores del sacrificio, sino cada uno de ellos una pieza en el rompecabezas divino. Una idea comenzó a gestarse en su mente, un nivel de entendimiento que iba más allá de lo puramente humano. Si Jesús es el Cordero, nosotros somos sus pastores. ¿No es eso lo que nos ha enseñado? ¿No es este el momento de abrazar la responsabilidad que se nos ha otorgado? Antes de que se pudiera articular más, un murmullo atronador recorrió la multitud. La carta. ¿Qué dice la carta? Mientras manos temerosas se extendían para tomarla, Pilato se convirtió en un eco reverberante, y aquellos que antes temían el filo de la verdad ahora parecían ansiosos por desnudarse ante ella. Con el pulso acelerado, Tadeo desdobló la carta, sintiendo el frío de las palabras impresas, una correspondencia que reflejaba su propio miedo y anhelo. Si tan solo Pilato supiera, murmuró para sí, que sus palabras son un reflejo de nuestra propia lucha. Su miedo a perder el poder, nuestra lucha por recuperar la fe, y en un instante, la luz pareció danzar ante sus ojos, y él comprendió que más allá de la ira de Pilato, había un profundo anhelo por justicia y redención. «Escuchad», gritó, su voz repleta de fervor. Lo que escribe Pilato refleja el conflicto interior de quienes somos, la lucha entre el temor y el amor.
Su carta es una intercesión, un diálogo con el destino. Las palabras de Tadeo se cernían sobre la multitud como un velo de esperanza. El amor exige más que palabras, requiere acción. Si esta carta es la manifestación de un momento crucial en nuestra historia, ¿cómo podemos ignorar el llamado que nos hace a ser parte activa de esta transformación? La esperanza no es un don pasivo, sino un compromiso radical con la vida y el sacrificio. Casi al instante, un susurro antiguo emergió de las sombras, un recordatorio olvidado que aunaba los corazones de los presentes. Lo que hacemos no es solo por nosotros, sino también por aquellos que vendrán. Hemos de ser el legado de fe y amor que deseamos preservar. Varios en la audiencia se miraron, reconociendo entre ellos la realidad de una historia más amplia y con múltiples capas que solo comenzaban a desvelarse. Al observar las caras de sus compañeros, Tadeo podía ver en sus miradas destellos de comprensión. Algo grande estaba a punto de suceder, y su deseo de descubrir la verdad era palpable. El niño con ojos brillantes regresó, iluminando el entorno con su inocente fe, y Tadeo sintió que toda la multitud en su ímpetu se movía como un solo cuerpo, un único corazón. Sin embargo, cuando la expectación alcanzaba un pico, el eco de un caballo marchando resonó desde la distancia. Un nuevo miedo se deslizó entre la multitud. La guardia del templo, pensó Tadeo, mientras una inquietante sensación de inminente confrontación comenzaba a manifestarse. Quienes somos ante la llegada de la represión, susurró una voz desde el fondo, cargada de temor, será nuestro amor suficientemente fuerte para afrontar la oscuridad que se acerca, y entonces, en el aire pesado por las dudas, la revelación golpeó a Tadeo con la fuerza de una tormenta. La pregunta que se cernía sobre ellos no era solo una cuestión de amor, sino cómo ese amor podría resistir y desafiar las fuerzas que buscaban limitarlo. Mientras las sombras se acercaban, el camino hacia la verdad empezaba a despejarse, pero al mismo tiempo se hacía evidente que el amor requeriría algo que jamás habían experimentado. Sintiendo el peso del desafío ante él, Tadeo levantó la mirada hacia la luz que los guiaba, consciente de que cada uno de ellos necesitaría encontrar su propio sacrificio. ¿Seremos capaces de ser el rostro de Jesús, incluso en medio de la persecución? La pregunta flotó en el aire, colgando en la inminente tensión, en busca de la respuesta que podría cambiarlo todo. El sonido de los cascos resonaba cada vez más cerca, marcando el compás de un temor palpable que se apoderaba de cada corazón presente. Las miradas se entrelazaban, llenas de preguntas sin respuesta. Tadeo sentía el aullido de la incertidumbre, así como el repicar de una campana que anunciaba algo inevitable. Sin embargo, en el fondo de su alma, una chispa de determinación comenzó a arder. ¿Qué es lo que realmente tememos?, se preguntó, alzando la voz hacia la multitud. ¿Debemos temer a los que vienen con armas, o al hecho de que podemos renunciar a nuestra verdad? Su corazón palpitaba intensamente mientras comenzaba a encontrar las palabras adecuadas para inspirar. Nadie puede quitarnos lo que llevamos dentro. Nuestro espíritu, forjado en la historia de nuestros ancestros y revestido de promesas, es nuestra fortaleza. Una voz respondió desde el fondo, pero, ¿qué podemos hacer si no somos más que un puñado de desafortunados frente al poder de aquellos que nos persiguen? Era una duda llena de desánimo, como una sombra que se cernía sobre el optimismo que Tadeo había tratado de cultivar. Sin embargo, justo en ese momento, el niño de mirada brillante se adelantó, sus ojos iluminando la oscuridad a su alrededor. No estáis solos, proclamó con una inocencia que tocó el corazón de todos. El amor es más fuerte que el miedo. Mirad dentro de vosotros, pues el poder de cambiar el mundo reside en cada uno de nosotros. Si somos valientes, el fuego del amor nos protegerá. La multitud murmuró, las palabras del niño sembrando una semilla de esperanza. Tadeo sintió cómo la energía comenzaba a transformarse. Era como si los corazones de todos se unieran en un solo latido. Sí, clamó, decidido. Nuestro valor no reside en los muros de la ciudad, ni en el número de espadas que lleven esos hombres. Reside en el poder del amor que nos une y en la fe que compartimos. Más antes que las voces pudieran elevarse en un grito de fervor colectivo, la sombra de la guardia del templo apareció a la vista, firmes y resueltos.
con un semblante que revelaba la determinación de hacer cumplir el silencio. Un escalofrío recorrió a la multitud. Era como si la respiración del espíritu de la verdad se detuviera ante la presencia de la opresión. Justo cuando la situación parecía llegar a su clímax, Tadeo recordó la carta que había desdoblado con tanto fervor. «Esperad», exclamó, sacando el documento que aún temblaba en sus manos. «Lo que hay aquí no es solo texto, es un espejo de nuestra realidad, un reflejo de su temor también». La multitud se detuvo, sus ojos fijos en Tadeo y en la carta que pronunciaba un poder tan sutil y profundo. Con cada palabra que pronunciaba, comenzó a desentrañar el significado oculto de la misiva de Pilato. Él no actúa solo por fuerza, sino por su propio miedo de perder el control sobre nosotros. Al escribir, revela no solo su intención de reprimir, sino también la debilidad en su propia postura. ¿Por qué temerían a algo tan puro como el amor? La multitud lentamente comenzaba a recuperar su aliento, sintiendo que la luz se encendía nuevamente. El anciano se acercó a Tadeo, apoyando su mano en su hombro, como un signo de apoyo y reconocimiento. Estamos aquí por algo más grande que nosotros mismos. Cada palabra, cada acción resuena en la eternidad. Si nos unimos, nuestra verdad brillará con más fuerza que cualquier sombra. Sin embargo, un silencio sepulcral invadió a medida que las miradas fijas en la carta se tornaban en una nueva inquietud. Pero, ¿qué pasará si nos apresan? Una voz quebrada se oyó desde la multitud. «Lo enfrentaremos juntos», respondió Tadeo con una firmeza renovada. Pero, mientras sus palabras fluyeron, una sensación persistente se instaló en el fondo de su ser. ¿Rojo de amor o negro de miedo? ¿Qué elegiremos cuando llegue el momento crucial? En ese instante, la conciencia colectiva de la multitud se dio cuenta de que no solo debían enfrentarse a los que venían, sino también a los demonios internos que se oponían al amor y a la esperanza. La carta de Pilato no era solo una advertencia, era un camino hacia una revelación necesaria. La tensión en el aire aumentaba, como un arco listo para liberar su flecha. La valentía de un grupo enfrentándose a otra fuerza opositora no era una batalla física, sino un enfrentamiento en la lucha por el corazón del hombre mismo. «Prepárense para lo que está por venir», pronunció Tadeo, mientras en su interior crecía la certeza de que esa noche ya no tendrían que ser solo testigos, sino forjadores de su propio destino. Mientras las palabras se deslizaban por su boca, sintió en su ser el eco de nuevas dudas y miedos. ¿Qué verdad encontrarán en el abismo de la confrontación? ¿Cuál será el rostro de Jesús entre ellos, y a qué precio? Así, entre la creciente oscuridad y el brillo de la revelación que había despertado en su interior, se preguntaba qué sacrificios estaban dispuestos a hacer ellos por amor. La respuesta permanecía escondida a la espera, mientras el susurro de la historia comenzaba a resonar profundamente en sus corazones. Mientras el eco de las palabras de Tadeo se desvanecía, la multitud pareció contener la respiración en una unidad de inquietud compartida. Las sombras, alargadas por la luz titilante de las antorchas, danzaban en las paredes del viejo templo, reproduciendo la turbulencia interna que se manifestaba en los rostros de los presentes. Justo en ese momento, el sonido de los cascos se detuvo abruptamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que la tensión se apoderara del aire. Fue entonces cuando un hombre de imponente estatura y oscuro manto se adelantó, emergiendo de las sombras, como un espectro decidido a desafiar su fe. Su mirada, fría y calculadora, se posó en Tadeo. «Has hablado de amor y valentía», dijo, su voz profunda resonando con una autoridad que parecía abarcar más que la militar. Era la voz de un sistema, de una tradición oscura que oprimía y controlaba. Pero ya no hay lugar para el amor en tiempos de miedo. Y aquí, en esta tierra, nosotros somos la ley. La ley no se quebranta con discursos vacíos. Un murmullo de consternación recorrió la multitud, y en su interior, Tadeo sintió como su determinación se empañaba brevemente. Sin embargo, se apresuró a reponerse. La ley es solo un reflejo de la voluntad del corazón. ¿Qué es la ley sin justicia? ¿Y qué es la justicia sin amor?, preguntó, dejando que su voz resonara con fervor.
A pesar del desasosiego que lo acechaba, sus palabras se convirtieron en un bálsamo para aquellos que escuchaban. ¿Y qué harás si, al final, tu amor no es suficiente? ¿Vas a sacrificarlos a todos en nombre de lo que llamas amor? La interpelación del hombre era directa, afilada como el acero de una espada. Tadeo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. La pregunta introducía una grieta en la armadura de su resolución. Pero en ese instante de vulnerabilidad, recordó el susurro de la carta de Pilato, una carta que no solo describía un conflicto, sino que también era un llamado a la introspección. La mirada de los presentes ardió en él, como llamas en la leña. No se trata de que nuestro amor sea suficiente, respondió, sintiendo la convicción fluir de su corazón a su voz. Se trata de ser un faro en la tormenta. Tal vez haya sacrificios, pero lo que nos une es más potente que lo que nos separa. El misterioso hombre lo observaba, y una sombra de duda cruzó su rostro, si bien la rigidez de su figura no se había desvanecido. La historia está llena de mártires, de hombres que han sido aplastados por su propia valentía. Si deseas estar entre ellos, te encontrarás solo. A menos que entiendas que el verdadero poder reside en la conformidad. Una ola de murmullos se alzó entre la multitud, cada voz entrelazada con la incertidumbre. Tadeo alzó las manos, pidiendo silencio, intentando sostener el hilo de esperanza tejido por sus palabras. La conformidad puede otorgar seguridad temporal, pero al final es solo un velo que oculta la verdadera luz. Prefiero ser un faro que brilla en la oscuridad, aun si eso significa transitar un camino de sacrificio. En ese instante crucial, algo extraordinario ocurrió. Un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el rostro de Tadeo y lanzando destellos sobre los rostros de quienes lo rodeaban. Era como si la jornada hacia una revelación mayor hubiera comenzado, como si el cielo mismo estuviera de su lado, pero la interpelación del hombre en la sombra no se extinguió. Recuerda las palabras de Pilato, Tadeo. En su corazón hay una verdad que tú aún no comprendes. Cada acción provoca consecuencias, y el amor puede ser un arma de doble filo. Si eliges esta ruta, prepárate para afrontar no solo tus demonios, sino también los de aquellos que piensan diferente. Aquella advertencia quedó suspendida en el aire, resonando como un eco ominoso en la mente de Tadeo. En su corazón luchaban los ideales del amor y la verdad, mientras el miedo susurraba con su voz más siniestra. Y así, entre el tumulto y la expectativa, un nuevo misterio se cierne sobre ellos. ¿Hasta dónde llegaría Tadeo en su lucha por informar su verdad en un ámbito donde el amor se transforma en sacrificio? ¿Qué decisiones tomaría en el umbral de la confrontación, y qué oscuro secreto encierran la carta de Pilato y su advertencia? La búsqueda no había hecho más que comenzar, y el destino se movía en el horizonte, aún indescifrable. La multitud se agruparía en torno a Tadeo, un nuevo aire palpitante de resolución llenando el callejón. Los ecos del miedo y la ira se entrelazaban con vislumbres de esperanza, como rayos que penetraban la neblina de confusión. Tadeo levantó la carta, su rostro bañado por la luz que se abría paso entre las nubes, como un sol naciente después de una larga noche. Escuchadme, su voz resonó, fuerte y clara, rompiendo las cadenas del silencio que les envolvía. Lo que nuestro procurador escribe no es solo un testimonio del juicio que se cierne sobre nosotros, sino un espejo que revela lo que llevamos dentro, nuestro miedo, nuestras dudas, y también nuestro amor infinito por el que ha venido a liberarnos. Las palabras se alzaban en el aire y danzaban como luces ante los ojos de la multitud, quienes lentamente comenzaban a entender. Este sacrificio, del que tanto se habla, no debe ser solo un destino de dolor. En nuestros corazones, debemos verlo como un llamado a la acción, una invitación a entrar en el camino del amor y la redención. Al sentir el calor de la verdad que palpitaba entre ellos, algunos comenzaron a murmurarse unos a otros. Las miradas, antes cargadas de pánico, ahora brillaban con un nuevo sentido de propósito. La palabra sacrificio se transformó en su conciencia colectiva, despertando en ellos el entendimiento de que el camino del amor trasciende el dolor. El anciano que había apoyado a Tadeo dio un paso hacia adelante, su voz llenando el espacio. El sacrificio puede doler,
pero es un camino que trae luz, que purifica nuestro ser y nos une en la fe. Este instante, aquí y ahora, puede ser el comienzo de una nueva historia. No más sombras, solo luz. En ese punto, un joven del grupo se atrevió a hablar: si nos mantendremos unidos en este amor, seremos invencibles. Nuestro rayo de esperanza puede desafiar todo miedo. A medida que los corazones ardían con fuerza renovada, una ola de entendimiento se apoderó de la multitud. Su destino no estaba sellado, era una elección que debían hacer juntos. Sin embargo, el misterioso hombre de oscuro manto se mantuvo firme, su mirada fija en Tadeo. ¿Qué pasará cuando el sacrificio no sea solo una idea, sino una realidad? ¿Qué harás cuando la verdad exige una elección? Tadeo miró a su alrededor. Si seguimos el camino del amor, seremos guiados no solo por cada abrazo que demos, sino por cada decisión en nombre de ese amor. Tal vez lo que ha de venir no es fácil, pero ¿no nos enseñó Jesús que la verdadera esencia de la vida está en el don que hacemos a los demás? Un murmullo de acuerdo surgió en la multitud. En ese momento de luz, muchos comenzaron a recordar las enseñanzas de Jesús, las promesas de un reino de amor que se extendía más allá de sus heridas. De repente, como un trueno en calma, una voz resonó detrás de ellos. Era la madre de uno de los jóvenes, cuyo rostro había conocido la tristeza. Si esto es un sacrificio, comenzó, su voz llena de poder y ternura, que sea un sacrificio forjado con amor. Esto no es solo por nosotros, es por nuestros hijos y por los que vendrán. Si debemos sufrir, hagámoslo por una causa justa, por la verdad que nos ilumina. Las emocionantes palabras se convirtieron en un eco y energía que electrificaba el ambiente. La oscuridad no era una respuesta, sino un llamado a iluminar sus corazones. Así, uno a uno se fueron uniendo, formando una cadena de manos entrelazadas que brillaban con la luz de su conexión. En ese instante culminante, mientras la guardia se acercaba, Tadeo comprendió que ya no había vuelta atrás. Estamos ligados por el amor, y ese amor es más fuerte que cualquier idolatría por el poder o la fuerza. Hoy elegimos ser su reflejo y caminar su camino. En este sacrificio, hallaremos nuestra mayor victoria. Con esto, las palabras de Tadeo tocaban cada corazón presente, resonando incluso con la guardia que se aproximaba. Nadie podría ignorar el fervor colectivo que los unía, el amor que se había despertado y que desafiaba cada sombra. Entonces, continuó Tadeo. Ofrezcamos nuestras voces como una oración al cielo, y que la luz que nace en nuestras almas se convierta en nuestra fuerza. Elevemos la verdad a lo alto y dejemos que brille en medio de esta oscuridad. Esa noche, cuando la luna iluminaba con intensidad, el eco de su declaración se expandió. Sabiendo que la respuesta al sacrificio no siempre era la muerte, sino la vida que llevaban a través de su luz, se unieron en un clamor. Las sombras que venían no podían extinguir la llama que habían encendido. En ese instante, una revelación poderosa emerge: la verdadera lucha no era contra el poder del mundo, sino el poder del amor dentro de cada uno. A medida que formaban frente a la guardia, un nuevo amanecer asomaba en sus espíritus. Y así, en un susurro que se transformó en un grito de libertad, los corazones se levantaron en un solo clamor, resonando con la fulgurante declaración de su fe: amor, luz y esperanza nos guiarán. Esa noche, un nuevo pasaje en su historia fue escrito, una historia que sería contada por generaciones, un recordatorio de que el amor es la vía a la vida y la redención. En el sacrificio nace la luz, y en nuestra unidad hallamos la verdad.